Muy buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a esta nueva edición de los cursos de formación virtual de la Comisión Andina de Juristas, en la cual hemos estado trabajando el manejo y prevención de conflictos sociales, intentando ver aplicaciones prácticas para lo que viene ocurriendo en nuestro país. En la edición del día de hoy tenemos como invitado al doctor Diego García Sayán, quien es director general de la Comisión Andina de Juristas, y va a estar con nosotros conversando sobre esta situación, los conflictos sociales en el Perú, hacer una perspectiva de lo que se puede venir en este año que ya se anuncia bastante activo en el manejo y prevención de conflictos socioambientales. Doctor Diego, muchísimas gracias por estar acá con nosotros y buenos días. Muchas gracias, Salvador, y buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar con ustedes a través de este medio electrónico. Ya los trabajos en este curso están bastante avanzados, de manera que puede que en esta conversación y en este diálogo que tendremos a través de las preguntas que irán viniendo haya temas que ya han sido tratados. Pero la redundancia en principios y en aspectos esenciales que tienen que ver con la democracia nunca es innecesaria. Entonces, cuando venía para esta conversación con ustedes, yo hacía en mi mente una suerte de analogía entre los tiempos que corren en el mundo y América Latina, en donde se mezclan expectativas de la gente, derechos, percepciones de derechos, la necesidad de modificar las formas a través de las cuales se han hecho tradicionalmente las cosas, entre la inversión y las expectativas de la gente, especialmente en las zonas de población indígena. No deja de venir a la mente las analogías que había cuando tambaleaban las monarquías absolutas en Europa, y en donde los conservadores alegaban que si esto se ponía en cuestión y se abrían la designación de autoridades a través de elecciones, de la pluralidad de opciones para que la gente, el pueblo llano, decidiera quién debiera gobernar los países, eso sería la antesala del colapso, de la desestructuración y de la inviabilidad de las sociedades. Entonces, guardando las distancias, tenemos una situación que tiene sus semejanzas, porque hoy en el Perú y en América Latina hay varias cosas que han cambiado. Primero, que se han consolidado las democracias, hay democracias electorales, hay una importante libertad de expresión con ciertas limitaciones que tienen que ver muchas veces con la violencia y las amenazas provenientes del crimen organizado, pero no podríamos decir que América Latina no ha evolucionado positivamente en los últimos 15 a 20 años. Pero en ese proceso se han producido varios cambios importantes, de los cuales destaco dos. Primero, que la gente tiene nuevas percepciones de sus propios derechos. Es decir, yo no solamente puedo y debo participar en la elección de la autoridad o poder circular libremente por mi país y reunirme con quien quiera dentro del marco de la ley, sino también tengo derecho a participar, a estar informado, a que se me pregunte qué cosa es lo que yo pienso sobre determinadas inversiones públicas o privadas. Y el segundo aspecto que ha cambiado también es que con el crecimiento y el dinamismo de la economía mundial, la inversión en recursos naturales en América Latina y en el mundo entero se ha multiplicado en los últimos 10 años, de manera que zonas en las cuales era absolutamente inviable, por no ser rentable, desarrollar determinadas inversiones hace 15 o 20 años, hoy día sí lo es, por los precios que tienen los metales, el petróleo o el gas. Entonces, eso plantea casi dos opciones, ¿no? La opción que podría ser la análoga a la de los partidarios y simpatizantes aterrados de la monarquía absoluta en el siglo XVIII en Europa, que es decir, bueno, esto de participar, esto de consultar es una amenaza a la estabilidad, puede afectar la competitividad de mi país o de cualquier país. Y la otra perspectiva, la de asumir primero que esta expectativa de la gente en estos desarrollos democráticos ha llegado para quedarse, en Perú, en Guatemala, en Colombia, en todos los países en lo que este proceso se está produciendo. Y en segundo lugar, que la institucionalidad, particularmente del Estado y del gobierno central, tiene que ayornarse para poder
responder a esta nueva situación en la que no se trata solamente de mandar comisiones negociadoras cuando los conflictos han estallado, sino el elemento de prevención, de articulación con la población para canalizar la participación y después lo que es más importante para el seguimiento cuando se llega a determinados compromisos y a determinados acuerdos. Entonces, esto plantea hoy día un reto enorme, no solamente para el Perú, sino para toda América Latina, en donde en mayor o menor medida esta discusión también se está dando, ¿no? Hay probablemente 2 países en los que esto se ha estructurado de manera más formalizada en términos de propuestas. Probablemente estos 2 países, sin perjuicio de otras experiencias, son Colombia y Perú. Claro. En Colombia esto se ha estructurado dentro del Ministerio del Interior como mecanismos de consulta y básicamente guiado por la jurisprudencia emanada de la Corte Constitucional en ese país. Y en el Perú tiene la particularidad de que tiene una base normativa, la ley de consulta previa y su reglamentación, que se aplica básicamente, como sabemos, a los pueblos indígenas, ¿no? Un telón de fondo es la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que como todos sabemos es vinculante, es obligatoria para los países que han reconocido la competencia de la Corte, donde hay una serie de desarrollos importantes sobre la consulta previa en base a un derecho fundamental que está en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el derecho de la gente a la participación en la vida pública. Entonces hoy día la democracia pues representativa que hemos defendido y que seguiremos defendiendo se enriquece con estos elementos de participación que tienen que ser traducidas a contenidos concretos como estos que tienen que ver con la participación de la gente en procesos de inversión, en procesos de crecimiento de la economía, que no son mecanismos, por supuesto, contradictorios, sino al revés, que consolidan la competitividad del país. Entonces, ¿de qué se concluye de esto? ¿Que hay que observar la realidad? No, se concluye el deber jurídico de los estados, del Estado peruano, del Estado colombiano y de todos los demás, de organizarse de manera adecuada, de tener sus propias instituciones, la especialización de funcionarios y funcionarios dentro de la institucionalidad, para que puedan ser elementos activos en este proceso de participación, que la consulta previa no venga como consecuencia de irrupciones de masas que hacen bloqueos de carreteras, y en particular, como una preocupación que estoy seguro muchos de los participantes en este curso tienen, que trabajan en instituciones importantes del Estado, cómo se hace seguimiento, cómo se acompaña el proceso de concreción de acuerdos y de compromisos, para que cada compromiso no sea simplemente el ciclo que baja como en una montaña rusa para arrancar otro conflicto y llegar después a una transacción de corta duración. Entonces, perdóname por esta introducción que creo que sitúa algunos temas que probablemente, como decía al inicio, son temas que ya han tratado en el curso, pero que hace que finalmente, cuando se habla de participación, no estamos en una dinámica en la que la autoridad, la sociedad puede actuar como una suerte de perdonavidas, sino que estamos hablando de obligaciones del Estado que tienen concreción institucional, concreción jurídica y que significa también asignación de presupuestos, especialización y capacitación de personas y de funcionarios, ¿no? Bueno, hablando precisamente de participación, ya vemos que hay varias personas que están participando en el chat, están haciendo una serie de preguntas que intentaremos responder la gran mayoría. Entonces, nuevamente agradecemos no solamente a los alumnos del actual curso, sino de las promociones pasadas que siguen confiando en nosotros y trabajando con nosotros en esta discusión y este debate sobre conflictos sociales en el Perú. Un tema que usted trató, doctor Diego, que es bien interesante, es con respecto a la que se está progresivamente dividiendo, separando o superando esta dicotomía entre lo que es derechos humanos, derechos sociales, frente a lo que es proyectos de inversión económica. Uno y otro se necesitan mutuamente, a tal punto que nosotros, o sea, no es ningún misterio, los tratados de libre comercio con Canadá, por dar un ejemplo, tienen componentes de protección laboral y protección ambiental. Nuestro país suscribió a fines del año pasado un acuerdo de asociación con la Unión Europea, en los cuales hay componentes de protección de los derechos humanos y protección del medio ambiental.
Este tratado va a entrar en vigor en el mediano plazo, pero mientras tanto, uno de los acuerdos que fue la base para este tratado es el SGP Plus, que es medidas beneficios arancelarias para los productos peruanos que entren a este mercado. Y dentro de los requisitos para determinar si se acepta o no, era el estándar de promoción y protección de los derechos humanos, ¿no? Entonces, vemos que, de cierta forma, la mirada que se tiene que ver a un conflicto social, a la política de desarrollo de un país, no puede ver solamente priorizar o uno u otro. Eso es una falsa dicotomía y que hay que comenzar a trabajar. No solamente se ve en el ámbito internacional, pero en nuestro país tiene que también comenzar a trabajarse. Muy importante, ¿no? Porque por lo general, y a veces hay ciertos articulistas con ideas bastante extremistas y atabiliarias que salen en algunos medios de comunicación que proliferan más en el Perú que en otros lados por alguna razón que no sé cuál es, oponer esta estructuración de derechos de las personas y de la protección ambiental, oponer eso al desarrollo. No hay aproximación más equivocada que esa, porque si la competitividad de un país se basara en la opresión de los derechos y en la omisión de la protección ambiental, esa competitividad es inviable. Inviable no solamente por los acuerdos internacionales que hoy existen y son de manera creciente, sino inviable por un aspecto aún más importante, que es la inviabilidad institucional, social y política dentro del país. Si es que se repitieran los procedimientos con los cuales se expandió la gran minería en el Perú en el siglo XIX o al principio del siglo XX, en los que el dictat de una autoridad gubernamental daba concesiones para todos los efectos y al final importaban poco los derechos de las poblaciones rurales y se resolvía finalmente con la llamada guardia de asalto, la presencia de la policía o del ejército. Si pensáramos que eso hoy día es viable, estaríamos muy equivocados, porque si se intentara un procedimiento de esa naturaleza, lo que habría es una enorme convulsión social y política y la inviabilidad total de esa inversión. Entonces, este mecanismo de participación, de protección ambiental, hoy día son reglas internacionales y son reglas de conducta que hacen que se tenga que comportar uno de esa manera para que la sociedad pueda seguir funcionando. Entonces, lejos de seguir pensando, como ven algunos sectores, felizmente aislados, porque uno ve cada vez uno lo puede verificar fácilmente entrando a los portales de las grandes corporaciones que hacen inversión minera, petrolera en el mundo, que han incorporado esto como variables obligatorias, modificaciones importantes en las conductas institucionales en el mundo. Un tribunal holandés acaba de sentenciar hace 3 o 4 días con una multa gigantesca a la Shell, empresa basada entre otros lugares en Holanda, también en Gran Bretaña, por afectaciones a los derechos de la gente y del medio ambiente en Nigeria. Eso no hubiera ocurrido hace 10 o 15 años porque la autoridad holandesa se habría pertrechado junto con la Shell para defender a la empresa. Hoy día eso ha cambiado. Entonces, el lenguaje es otro, los cambios tienen que ser otros y la visión dinosaurica de que si venía la gente a opinar sobre quién debía gobernar en Francia y eso ser la antesala del desastre, tiene pues que ir dejándose de lado, ¿no? Bueno, entonces, hablando un poco más, yendo hacia el caso de nuestro país, a los alumnos con quienes hemos estado trabajando, hemos tomado como base los informes periódicos de la Defensoría del Pueblo. Y vemos que si bien hay una estabilización en los últimos reportes con respecto al número de conflictos sociales, sí vemos que progresivamente son los conflictos socioambientales los que van aumentando en nuestro país. Entonces, de acuerdo con el último reporte del noviembre del año pasado, hay 230 conflictos sociales y 150 de ellos son socioambientales, ¿no? Entonces, si tenemos instrumentos internacionales, tenemos una nueva institucionalidad con la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM, que está comenzando a trabajar y articular esfuerzos intersectoriales, ¿por qué no estamos viendo estos resultados? ¿Qué puede explicar de que aún sigue el estancamiento en el número de conflictos, pero sigue aumentando
la naturaleza y en algunos casos la violencia bajo la cual se manifiestan estos conflictos socioambientales. Sí, efectivamente ha aumentado en proporción, ¿no? Porque yo recuerdo los informes anteriores, la porción socioambiental era un poco más del 50%, ahora, de acuerdo a este último informe, es más del 65%, ¿no? Yo creo que tiene que ver con, en esencia son intensidades distintas del mismo proceso, se mantiene la inversión y en buena hora para la exploración y explotación de recursos naturales, y las expectativas y necesidades de la gente son las mismas, porque entre otras cosas hay algo que evidentemente tiene que irse completando, ¿no? Hay varias cosas, ¿no? Una de ellas es que esta prédica que tiene que ver con la realidad de que la economía del Perú está creciendo, de que cada año aumenta en varios miles de millones de dólares la inversión en estos sectores. La gente en Cajamarca, en Huancavelica, en Junín, ve que su vida diaria, sus posibilidades de mejorar su calidad en salud, en educación, en vivienda, no mejora a esa velocidad o no mejora para nada, ¿no? Entonces, las expectativas que tiene la gente en una sociedad democrática, que son las obvias, se aceleran, dinamizan, se les da siquiera un poco de condimento en este contexto de bonanza y de expansión, ¿no? Entonces, las políticas sociales del Estado acaban siendo algo absolutamente esencial en la medida en que la calidad de vida de la gente es lo que está de por medio, y la distribución del ingreso, la redistribución del ingreso, no se puede pensar solamente a través de la cual, por ejemplo, se incrementan los salarios de las personas. Eso en una sociedad como la peruana, en donde la población asalariada en edad de trabajar no es la mayoría, eso se resuelve a través del mejoramiento de la calidad de vida. Si las personas tuvieran una atención en salud de calidad, una educación de calidad, evidentemente es otra las condiciones. Entonces, es un tema muy de fondo que naturalmente ningún gobierno puede resolver en un corto tiempo, pero sí requeriría de metas explícitas que la gente conociera, que permitieran, entre otras cosas, graduar las expectativas, porque cualquiera que va a una institución pública de salud se da cuenta de las carencias que hay, no solamente de las colas que hay que hacer, que es inevitable, sino también que hay que pagar por todos los medicamentos, y la gente que lo tiene que hacer, por lo general es gente muy pobre, que sacar esos 10 soles del bolsillo es realmente todo un esfuerzo muy grande. Entonces, ese es un aspecto, ¿no? Pero que requiere políticas que creo yo deberían ser más explícitas y con metas conocidas por todos, para que las expectativas pudieran irse modulando mejor. Y lo otro es el aspecto institucional, ¿no? Se están haciendo esfuerzos importantes, se están montando recién los mecanismos de consulta previa, el Viceministerio del Medio Ambiente está haciendo esfuerzos muy importantes en ese sentido. Sería bueno que se reforzara esa área del Estado con más recursos presupuestales y fortaleciendo el equipo humano tan bueno que ahí existe, y la Defensoría del Pueblo también está haciendo un trabajo importante, tanto que la Defensoría del Pueblo del Perú, como esto no estoy revelando ninguna infidencia, sino compartiendo una información que es pública, está en conversaciones con la Defensoría del Pueblo de Colombia para que allá puedan utilizar el instrumental que se tiene para seguimiento de conflictos, para hacer informes como los que se vienen haciendo aquí desde hace ya 4 o 5 años, y eso es una cosa buena. Pero estamos con uno de los vacíos más graves, es lo que tú señalabas, es decir, bueno, cuando el conflicto se produce, se llega a algún tipo de arreglo, que por lo general son mecanismos ad hoc que se crean, que acaban siendo alguien de la oficina del primer ministro acaba yendo siempre a esa zona, que viene después, ¿no? Baja la presión, baja la atención de los medios, y hay una especie de sorda expectativa de que eso vaya resolviéndose solo, y la realidad pues lamentablemente no es así. Eso necesita un seguimiento. ¿Y por parte de quién? Evidentemente la responsabilidad del gobierno central, porque estamos hablando de una obligación del Estado en su conjunto, es fundamental, pero el Estado no es solo el gobierno central. Hay áreas de responsabilidad que a veces no están claramente delimitadas, que corresponde a la autoridad regional y en su caso a la autoridad municipal, y por supuesto también al sector privado, ¿no? Al sector privado
que no puede desentenderse de eso ni tampoco pretender reemplazar al Estado, y finalmente de las organizaciones de la sociedad civil, en donde lo que hay que entender que la vida no se resuelve a través del manejo de ese conflicto, sino que es solamente un fragmento y que esa inversión tampoco cambiará de manera radical la vida de todos, ¿no? Por supuesto, es justamente uno de los aspectos importantes, y ya comenzando a entrar a las varias preguntas que nos están comenzando a llegar a través del chat, es con respecto a las metas. Y esta articulación o tener conceptos homogéneos entre los distintos sectores del Estado es uno de los principales retos, ordenar nuestra estructura interna, cómo funciona la administración pública, para poder tener una estrategia que sea coherente en manejo de conflictos. El equipo de Lana nos hace un comentario que todos lo sabemos. De acuerdo con los reportes de la Defensoría del Pueblo, son 230 conflictos, pero de acuerdo con el reporte del Guayaquini de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, son solamente 64 conflictos. Entonces ya vemos desde la metodología para analizar uno u otro conflicto difiere, que si bien pueden tener enfoques distintos y son válidos, no es que decir hay que preferir uno del otro, el mensaje que se da a la sociedad civil es equivocado. Es decir, que el Estado, al final de cuentas, por más que la autonomía constitucional de la Defensoría del Pueblo la lleva a tener este tipo de posiciones, no es clara. Entonces, si no tenemos metas en manejo de conflictos, si no hay metas claras en lo que es una estrategia para la transformación de ella, puede ser que el Estado no tenga la capacidad de respuesta necesaria para afrontar uno de los principales problemas de consolidación de las instituciones democráticas, ¿no? Eso es cierto, yo creo que hay ahí, y viene ahora de manera muy explícita, porque en el pasado no existía una unidad del nivel que hay ahora en la PCM en materia de manejo de conflictos, criterios distintos de ordenación. En el régimen anterior yo creo que había mucha molestia, siempre cada vez que salía en informe de la Defensoría se le acusaba de inflar el número de conflictos. Entonces, yo no estoy en capacidad de dar un juicio de cuál de los informes tiene una metodología más adecuada. Estoy seguro que los dos están hechos de manera seria. Los criterios evidentemente son diferentes, y como tú bien dices, hay un diálogo, no necesariamente para censurar lo que haga la Defensoría del Pueblo, pero sino para poder hacer que los dos informes puedan ser útiles para los fines de los que se propongan, porque de pronto en el informe de la Defensoría del Pueblo los conflictos latentes tienen un peso estadístico mucho mayor que el que tienen los conflictos activos, ¿no? Y puede estar ahí una de las explicaciones, ¿no? Sin embargo, la cosa todavía va más allá, ¿no? Sí. Porque el Estado peruano es un Estado hoy día con una estructura mucho más compleja de la que había hace 20 años. La regionalización un poco con forceps que se produjo ha transmitido y transferido responsabilidades de manera muy acelerada a los gobiernos regionales, sin que necesariamente se transfiera recursos, capacidades técnicas y administrativas y una visión común de cuáles pueden ser sus funciones. Un área en la que podría el Estado realmente desarrollar un papel muy importante es que, sin perjuicio de las atribuciones medulares que corresponden aquí al gobierno central, es reforzar las capacidades que en este terreno tienen los gobiernos regionales, que lejos de ser participantes activos en el sector contestatario, son Estado y tienen una obligación de ayudar a que la sociedad se organice mejor en función de su competitividad y de los derechos de las personas. Durante los últimos años estuvieron haciendo, y en la Comisión Andina de Juristas trabajamos en ello con varios gobiernos regionales, el gobierno de San Martín, el gobierno de Junín y varios otros, en colaborar en fortalecer equipos locales en los gobiernos regionales de prevención y manejo de conflictos, que no es solamente el datero que va juntando los chismes o lo que sale en el periódico, en la radio local para saber por dónde viene el olón, ¿no? Sino para poder realmente tener capacidades de generar diálogos locales sin reemplazar, por supuesto, los que son funciones y atribuciones del gobierno central en áreas, por ejemplo, como la consulta previa que le corresponde al gobierno central. Entonces yo creo que sería un esfuerzo muy importante de dotar de recursos presupuestales ad hoc para la selección, calificación y capacitación de gente de muy alto nivel
en todos los gobiernos regionales del Perú, o en todo caso en aquellos 10 o 12 en donde estos temas se presentan de manera más crítica, que pueda ayudar en este proceso. Creo que la oficina de la presidencia del Consejo de Ministros en ese sentido tiene algunas ideas en ese aspecto, pero creo que si se le pone un acelerador más fuerte en esto sería muy bueno, ¿no? No, sí, precisamente el fortalecimiento de los gobiernos regionales, eso es un tema que, doctor Diego, en cursos anteriores hemos discutido que nosotros apostamos o quisiéramos ver una mayor participación, pero también responsabilidad en la actuación de los gobiernos regionales en la prevención de conflictos sociales, ¿no? Pero este déficit o esta falta de poder tener respuesta y a veces hacer frente a presiones económicas, sociales, puede ser que sobrepasa la capacidad actual de los gobiernos regionales. Y lo estamos viendo, por ejemplo, en estos casos que hemos discutido en el curso con respecto a la formalización de la minería ilegal e informal en Madre de Dios, en el cual se dio un plazo de 12 meses para la formalización en Madre de Dios, en el resto del país es de 24. Este plazo vence ahora en marzo y la responsabilidad de trabajar y la articulación y el registro está en el gobierno regional de Madre de Dios. Y todos los indicadores indican que no tienen, por más buena voluntad, no tienen la capacidad técnica ni tampoco de ver ante esta presión que hay de la forma, porque hay una voluntad de formalizarse, pero no tienen me formalizo y qué es lo que yo recibo. Claro, yo creo que ahí hay un problema de una equivocada evaluación de lo que está detrás de la minería informal hoy día en el Perú y en América Latina. Esto no es un tema de formalización de los vendedores ambulantes de zapatillas que ocupan la vía pública, que sí es obviamente una atribución del gobierno local o regional. Aquí en el Perú o en Colombia se está produciendo una mutación no solamente de minería informal, sino de una economía ilegal que se vincula al crimen organizado eventualmente, como lo hemos visto, con sicarios operando en nombre de mineros informales contra otros que disputan territorios, y esa articulación que hoy día se está produciendo muy vivamente en Colombia, entre gente vinculada al narcotráfico, que va sustituyendo el narcotráfico por una minería informal, en particular en el oro, que acaba teniendo una rentabilidad espectacular, está directamente conectado a una actividad criminal. Hay estadísticas muy preocupantes en Colombia y en el Perú. Hay señales que también debieran dar una voz de alerta para no pensar que el gobierno regional de Madre de Dios, con todas sus calidades y capacidades que las tiene, pueda entregársele esa papa caliente sin una participación activa del gobierno, porque esto del gobierno central, porque esto no es un tema administrativo. Exacto. Es un tema que tiene que ver con seguridad, con la vida de gente y con muchísimo dinero oscuro que hay detrás. Entonces, este es un tema en donde todo lo que hablamos aquí de participación y de consulta previa y de organismos adecuados para eso no es en absoluto excluyente con una presencia de un Estado con poder y con capacidad de hacer que estas normas puedan realmente cumplirse, porque es un cuento, ¿no? Esto que se pueda formalizar la minería informal con esos medios, cuando sabemos que detrás de esto no hay simplemente humildes personas, como son efectivamente la mayoría de operadores de la minería informal en el terreno de Madre de Dios, sino hay redes, ¿no? Que se mueven en un camino oscuro en donde la ilegalidad tiene que ver mucho con criminalidad, que no son siempre sinónimos, ¿no? Exacto. Justamente, y entrando ya, el tema que usted ha mencionado sobre participación. Julio y Ronald nos hacen preguntas concretas sobre este elemento de participación ciudadana y de que las partes, los ciudadanos puedan estar en igualdad de condiciones, sea una mesa de diálogo. Lo estamos viendo en Cañaris actualmente, en Lambayeque, lo hemos visto en el caso Conga, que hay varias preguntas que lo tocaremos un poco más al final de esta breve sesión. ¿Cómo los mecanismos de participación ciudadana, más allá de la consulta previa, que tiene su regulación específica, puede ayudar a transformar o a prevenir estos conflictos sociales? Mira, yo creo que lo importante es el sentimiento de participación como un elemento esencial y la generación de mecanismos de confianza entre el Estado, la inversión y la población local, pero hecho con oportunidad, ¿no?
porque lo hemos visto varias veces. Se vio en Cajamarca claramente con la experiencia del Cerro Quilich hace ya más de 10 años, en el que más allá de las responsabilidades particulares de unos u de otros, cuando la gente perdió confianza, eso ya no se recupera, sino acaso después de una generación. Entonces, este elemento de generación de confianza tiene que ver con el momento en el que se desarrolla estos procesos de participación y de consulta, que no puede ser ya cuando está lloviendo, sino cuando esa lluvia hay posibilidad de que se produzca. Entonces, estructurar a los mecanismos de participación, que es muy importante, en doble sentido, no solamente para hacerlo con oportunidad, sino para que las reglas estén claras, para que tampoco esta lógica de participación pueda ser sinónimo de una especie de barril sin fondo para decir, bueno, estamos participando, entonces ahora pedimos que construyan 10 escuelas, dentro de 6 meses que sean 10 escuelas más y por qué no 50, cuando se abre pues ahí sí el camino del desorden, ¿no? Entonces tiene que ser también mecanismos de participación con responsabilidad para la propia sociedad, que es llegar a acuerdos y que esos acuerdos tienen que cumplirlos todos, el inversionista, el Estado y la sociedad, para no ir queriendo cambiar las reglas en función de decir, bueno, ellos pidieron muy poco, hay una nueva directiva, hay que pedir mucho más. Bueno, si ya se firmó un acuerdo para los próximos 5 años, hay que respetarlo y ahí naturalmente el Estado tendría que hacer valer su autoridad, ¿no? Entonces, participación no es simplemente, a ver, pidan lo que quieran, son reglas claras y también obligaciones de atenerse a plazos y a respetar la inversión cuando así se han comprometido, ¿no? Claro, y precisamente es en modo de fortalecer esta capacidad del Estado de poder coordinar o de facilitar de algunas formas que estas condiciones de diálogo se den, primero respetando las posiciones de las partes, pero el Estado tiene una posición de garante, tiene un deber de protección y es el Estado el que debe determinar qué es lo que se puede o no acordar. Y precisamente podemos ver que en el pasado, y justo con algunos de los comentarios que están viniendo acá, el INGEMET daba concesiones sin necesariamente tener en cuenta concesiones en zonas ambientales, sin necesariamente haber tenido en cuenta la participación ciudadana. A lo mejor ahora con la creación, el fortalecimiento de las certificaciones ambientales a cargo del Ministerio del Ambiente, podría ser un cambio positivo, ¿no?, en este tipo de situaciones. Sin duda, porque digamos, eso ocurre en todos lados, o sea, cada sector del Estado tiene sus propias funciones, atribuciones y prioridades, ¿no? Y los ministerios, y no solamente ministerios vinculados al área productiva en Perú, en la China, en Colombia o en Canadá, tienen esa prioridad, y obviamente los ministerios de energía y minas o como se llamen, tienen la obligación de aumentar la inversión, consolidar la inversión, y son otros sectores del Estado los que tienen la función de complementar eso. En el caso de Colombia, esto está dentro del Ministerio del Interior, en el caso del Perú, en el Ministerio de Cultura y en el Ministerio del Ambiente. Hay una especie de biinstitucionalidad que yo creo que a la larga va a tener que irse resolviendo, ¿no? O sea, porque el Ministerio del Ambiente tiene funciones que acaban siendo, en algunos aspectos, superpuestas a las que en su ámbito tiene el Ministerio de Cultura, y eso tiene tanta importancia y tanta dimensión que no es que esté proponiendo que haya que crear un ministerio, pero sí estructurarlo en una sola institución, creo que sería lo más coherente a largo plazo, ¿no? Exactamente, ¿no? Y justamente hay varias preguntas sobre la consulta previa. Se tiene a veces la concepción de que el Ministerio de Cultura va a realizar cada una de las consultas previas que puedan llegarse a cabo en nuestro país, cuando no es cierto. O sea, el Ministerio de Cultura acompaña el proceso, pero es la entidad, sea un gobierno regional, un proyecto de concesión, esa entidad responsable es la que tiene que llevar a cabo esta consulta previa con el acompañamiento del Ministerio de Cultura, que establece ciertos parámetros, ¿no? Y ahí habrá que ir viendo las reglas, ¿no? Porque yo creo que al final, si es que pensamos con una analogía, digamos, con las elecciones municipales o regionales, no hay discusión, la OMPE tiene que organizarlas, ¿no? Si toca una fecha de elección, es una obligación del Estado. Hay reglas estándar, mecanismos estándar, los procedimientos son conocidos por todos, ¿no? Entonces, yo creo que a la larga vamos a tener que llegar a una estructura en donde una entidad muy clara del gobierno central
sea la que haga estas consultas previas, las organice, porque esto no es un tema que se puede delegar en las empresas. Tampoco se puede delegar de manera indiscriminada en la autoridad local o regional, porque puede empezar a utilizarse criterios disímiles, ¿no? Y la consulta llega a un resultado en Huancavelica y de pronto los criterios con los que se estructuró ese proceso no son iguales a los que se utilizaron en Cajamarca. Entonces, tienen que haber ahí reglas claras. En el caso de Colombia esto lo hace el Ministerio del Interior, hay una capacidad institucional muy importante que sería bueno recoger un poco de esa tecnología colombiana que es muy interesante y ir viendo cómo se puede estructurar esto. El viceministerio del Ministerio de Cultura están haciendo procesos de consulta importantes. Creo que ahí se puede ir generando una masa crítica a través de lo cual el procedimiento, la institucionalidad se define en términos mucho más nítidos, ¿no? Perfecto, muy bien. Vamos a ir terminando. Tenemos varias preguntas y solamente quisiera englobarlo en dos bloques concretos. Primera, la más compleja. Doctor Diego, hay 7 u 8 preguntas sobre el caso Conga. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que podemos esperar? O sea, el proyecto Conga marcó la agenda en gran parte del año pasado. ¿Cómo se podría ver? Porque el caso no está del todo resuelto todavía. Hay elementos que están todavía por definir. Hubo una reunión a comienzos de esta semana entre el presidente regional y el primer ministro para comenzar a desarrollar estos mecanismos de sistema. Más independientemente de la solución o de la decisión final que se adopte sobre este tema, ¿qué es lo que qué lecciones podríamos sacar del caso Conga, que aún está en vía de desarrollo, frente a otros conflictos que pueden comenzar a darse en nuestro país? Mire, es difícil, ¿no? Porque ahí estamos hablando de varios planos en el caso Conga. Sí. Primero del proyecto mismo, ¿no? Yo no tengo los elementos de información ni de juicio suficientes. Es evidente que hay una tranquilidad mucho mayor ahora. La construcción de los reservorios era una especie de paréntesis en la lógica de la que la empresa diera señales de que el agua iba a generar una inversión importante por parte de la empresa para que esto pueda convencer a la población de la zona. Veamos qué sale de ese proceso. Entiendo que el primer reservorio se termina de construir en estos meses. Veamos a partir de ahí si hay mecanismos para que se pongan de acuerdo. Y si no fuera así, si es que eso podría llevar a una reformulación del proyecto parcial para que éste pudiera ser viable. Ese es un plan. Pero el otro plano que es muy importante, que es el del monotema Conga como el tema de la problemática social y política de Cajamarca. Y cuando uno ve la realidad de Cajamarca, los niveles de pobreza que hay, las necesidades de inversión que existen como obligaciones del Estado en materia de vías de comunicación, en materia de salud y en materia de educación, para mencionar solo 3 aspectos muy importantes, pareciera que todo ha quedado medio paralizado, ¿no? Y que las transferencias presupuestales del gobierno central se hacen a los gobiernos locales por la bronca que hay con el gobierno regional, y por eso me parece un paso muy importante esta reunión que se produjo entre el presidente regional de Cajamarca y el presidente del Consejo de Ministros, porque sin necesariamente resolver el tema Conga, del cual aparentemente no hablaron en esa reunión, es poner en agenda, bueno, los problemas de desarrollo y de inversión por parte del Estado, para lo cual el diálogo entre el gobierno regional y el gobierno central es importante. Entonces, si es que esa dinámica se pone en marcha y sin perjuicio de todos los sentimientos, los problemas que pueda seguir habiendo en materia de Conga, yo creo que ya estaríamos avanzando. Al final, si el proyecto Conga no se lleva a cabo, esto no debiera ser la antesala del colapso final, porque primero hay otros proyectos y en segundo lugar hay un presupuesto previsto por parte del Estado para invertir en Cajamarca que no se está ejecutando de manera adecuada, lo que en ese contexto de pobreza, en donde las 2/3 partes de la población infantil de Cajamarca viven en desnutrición, eso es inaceptable, ¿no? Por supuesto. Entonces, vemos que las lecciones de Conga nos debe servir principalmente porque hay, creo que son 20.000 o 30.000 millones de dólares de inversión, de nuevos proyectos de inversión minera de aquí al 2016. Entonces, si hay algo que Conga nos debe enseñar es corregir estos errores y trabajar directamente con la población
Los colegas de ANA nuevamente nos están comentando de los diversos problemas que tienen en generar confianza, en dar conocimiento a los pobladores sobre los proyectos que se están desarrollando en sus comunidades, ¿no? Entonces, esto es un ejercicio que debe haberse, a pesar de lo problemático que puede haber sido, nos da lecciones positivas para no volver a repetir por supuesto, los mismos errores. Esa participación de la gente es indispensable y esa inversión también es indispensable. El Perú es un país minero, querrámoslo o no, ¿no? Y lo importante es constatar que en la historia del Perú, los grandes momentos de expansión económica, de mejoramiento de la infraestructura, han sido momentos en donde la minería ha sido la fuente de ingresos nacionales. Entonces, querrámoslo o no, es así, sin perjuicio de que pueda haber otras fuentes de riqueza nacional, que por supuesto que las hay, ¿no? Exactamente. Y finalmente, intentando agrupar nuevamente las varias preguntas que han venido a través del chat, es la responsabilidad del Estado, en el caso de que no cumpla una consulta previa, en el caso de que los acuerdos suscritos no sean cumplidos por el gobierno. ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Hay instituciones que podrían tomar cuenta de esto? Dos cosas, ¿no? Primero, en términos prácticos, si el Estado no es capaz de organizar un buen sistema, todo este mecanismo de promoción de la inversión y de mejoramiento de la competitividad colapsa. Y en segundo lugar, hay responsabilidades internacionales. El Estado está obligado por las normas internacionales, por la jurisprudencia de la Corte Interamericana, a asegurar estos mecanismos de participación, a organizarse adecuadamente, no es a dejar que la gente participe, sino asegurar que la gente pueda participar oportunamente en todo momento, lo que hace que la gestión gubernamental y estatal sea sin duda mucho más compleja y sofisticada de lo que era en el pasado, en donde se podía preparar un proyecto de ley sobre temas indígenas, se presentaba al Congreso y se aprobaba si había la mayoría adecuada. Hoy ya no se puede hacer así. Hoy eso tiene que ser consultado, eso se hace en Colombia y hay mecanismos que están funcionando y creo que eso tiene que entrar ya a la agenda de todos y tenemos que modificar un poquito pues nuestro ADN, ¿no? Sin esperar a que venga la siguiente generación. Sí, señor, tienes toda la razón y yo creo que a pesar de todo y lo que hemos estado discutiendo en el curso, estas tensiones llevan a elementos positivos. A lo mejor sin este conflicto, este debate sobre la consulta previa, sobre los derechos de los pueblos indígenas, la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre el caso de 3 islas, de la protección, ¿no?, del territorio de una comunidad indígena frente a la invasión de minería ilegal, no se hubiese dado de esta forma, no hubiese tenido esta relevancia que ha tenido, que nuevamente, viendo en retrospectiva, hace 5 o 7 años atrás hubiese sido inconcebible pensar en eso, el derecho, la protección territorial de los pueblos indígenas en un caso concreto. Así es. Entonces hoy día hay un nuevo revivir del tema indígena, que naturalmente es fuente de nuevos problemas, ¿no? Que se están viendo mucho más claramente en Colombia que en Perú. ¿Quiénes son los indígenas? Es un tema que hay que identificar bien, ¿no? Hay un artículo que salió de Antonio Zapata y hay la posición clara de la Defensoría del Pueblo, que la población de Cañaris son indígenas, para mí no hay duda, pero pareciera que para unos no son indígenas. Entonces, ahí hay un tema importante que en la práctica se va a ir definiendo para que esos mecanismos tampoco permitan que pase gato por liebre, ¿no? Exactamente. Bueno, doctor Diego, ha sido un enorme placer nuevamente tenerlo con nosotros. A todos los colegas, los amigos que nos han estado viendo en esta clase, algunos se han conectado después del inicio, vamos a colgar este video en YouTube y les vamos a enviar el link para que ustedes puedan ver la clase, lo puedan compartir y seguir discutiendo en lo que queda de esta actividad. Doctor Diego, ha sido un enorme placer tenerlo acá. Muchas gracias, Salvador, y mis saludos a través de este medio a todos quienes han participado en esta jornada matinal. Perfecto. Muchas gracias, doctor Diego, y antes de finalizar, solamente agradecer a Salgalú Comunicación y Responsabilidad Social, quien es un aliado de la Comisión Andina de Juristas en la transmisión de estas clases, de estos cursos, y a la Fundación NEST, quien nos apoya y cree en esta formación de cursos virtuales. Solamente para terminar, que ya hemos lanzado la convocatoria para el nuevo curso sobre, esta vez vamos a analizar los temas recientes en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en la cual contaremos nuevamente con el doctor Diego. Vamos a hablar sobre unas sentencias que hablan sobre el derecho a la vida, la fertilización in vitro, derechos sexuales y reproductivos y derechos de los pueblos indígenas, así que seguramente los tendremos nuevamente aquí, doctor Diego, comentando estas sentencias bien interesantes. Será un privilegio. Entonces la convocatoria ya está abierta y pueden buscarla en la página web de la Comisión Andina.
cajfe.org.p o sino también en el Facebook. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos ustedes y será hasta una próxima oportunidad.